Nos ponemos serios. Vamos a hablar ahora con la gente de la Fundación Red por la Infancia, que presentó un informe que se llama Fuera de las Sombras, del tratamiento, del abordaje de la problemática en diferentes países del mundo para prevenir y para responder al abuso y la explotación sexual en la infancia y la adolescencia. En un momento, desde lo informativo en la Argentina, donde, bueno, tenemos el tema en la tapa por algunas denuncias y algunas situaciones que lamentablemente son repetidas de abusos infantiles y que no termina el Estado de responder, la justicia específicamente, pero todos los resortes del Estado, de responder correctamente a la protección de las personas en su temprana edad. Vamos a charlar con Paula Wachter, que es directora de la Fundación Red por la Infancia, para que nos cuente y socializar este informe. Argentina ocupa el puesto número 49 en una tabla de posiciones de 60 países y está en el último puesto a nivel regional en Latinoamérica. Así que mal desempeño en términos competitivos de Argentina en esta temática. Paula, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, gracias por atendernos. Nos interesó mucho el informe y queríamos desgranarlo un poquito con vos para nuestras audiencias. Te cuento, estamos al aire en simultáneo en muchas radios, en radios comunitarias en la zona oeste del conurbano bonaerense, Freeway, en Tránsito y demás, y en la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, radio universitaria en la provincia de Buenos Aires, así que llegando a públicos distintos de muchos lugares. Bueno, arrancamos por la tabla de posiciones que ya nos dice todo, ¿no? Puesto 49 de 60 en la respuesta. Mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. A ver, el índice lo que hizo fue medir básicamente cómo 60 países del mundo previenen o responden al abuso sexual y a la explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes, tanto en términos de prevención como de respuesta. Este indicador que elaboramos en conjunto con The Economist, lo que tiene de bueno es que al relevar la situación de 60 países del mundo que representan el 85% de la población mundial de niños, es bastante representativo y nos muestra como cuál es la agenda pendiente, ¿no? En materia de protección a los niños en este tipo de delitos, que se manifiestan casi con la misma prevalencia en todo el mundo. O sea, este tipo de delitos suceden casi en la misma cantidad, ¿no? En países de altos ingresos, de medianos ingresos y de bajos ingresos. Uh-huh. Lo que sí cambia es cómo cada uno de los países está armado el sistema de respuesta. En la Argentina medimos, a ver, ¿Qué sería un buen sistema de prevención y respuesta? Necesitamos buenas leyes, buenos marcos normativos, que después esos marcos normativos se traduzcan en políticas públicas que les lleguen a las víctimas con el presupuesto adecuado y con un compromiso del Estado que elabore un plan nacional integral, donde esas políticas no sean como a la marchanta, digamos, desarticuladas entre sí, sino que formen parte de un plan integral y coherente de intervención y que produzcan datos para saber cuántos chicos víctimas de qué violencias tenemos en el territorio. Eso hablaría del compromiso que tiene el Estado en entender el problema. Claro, información, porque muchas veces el Estado tiene que ir a buscar la información porque muchas veces no se hacen las denuncias, ¿no? Exacto. No se hacen las denuncias y si se hacen las denuncias no se cuentan con los casos, ¿no? Entonces, con la información sobre quién denunció y dónde y qué tipo de violencia. Entonces, si vos todavía no terminás de saber a ciencia cierta cuántos niños tenés víctimas de qué violencia, es difícil poder hacer políticas públicas efectivas, eficientes, diseñadas a resolver el problema cuando todavía no tenés una correcta dimensión del mismo, ¿no? Uh-huh. En el pilar de respuesta, que es donde presentamos nosotros los mayores desafíos, tienen que ver con, qué servicios de apoyo a la recuperación de las víctimas le brindamos a los niños, ¿no? Y en qué medida el proceso de justicia es respetuoso de los derechos del niño, están centrados
en sus necesidades y posibilidades y no ofrecen instancias de revictimización secundaria, producto del proceso en sí, que agrava su sufrimiento. Ahí tenemos como uno de los índices más bajos de confianza en el sistema. Uh-huh. Es muy bajo, la gente generalmente no confía en que el sistema de justicia le vaya a dar una respuesta adecuada, en tiempo adecuado, entonces menor es el incentivo para denunciarlo, ¿no? Uh-huh. Si yo no sé si me va a responder bien y que va a sancionar a mi agresor, menor es el incentivo que tengo para denunciar. Sí. Paula, estamos con Paula Wachter, directora de la Fundación Red por la Infancia. Te pregunto en este ítem por el rol de los medios de comunicación. Cuando los casos se mediatizan, la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados es mayor, ¿no? Por el tratamiento mediático que se le da muchas veces. ¿Qué pasa ahí? Totalmente. De hecho, hicimos una guía justamente de orientación para los medios de comunicación para que no se transformen en una instancia más de revictimización. O sea, tenemos dos maneras de invisibilizar esto, ¿no? O no hablando o hablando de una manera que perjudica a la agenda, ¿no? O que la gente no lo quiere escuchar. Cuando exponemos el caso con nombre y apellido, cuando exponemos el caso con fotos, estamos revictimizando a los niños. Entonces tenemos que tener intervenciones cuidadosas a la hora de poder hablar del tema, que lo necesitamos que de esto se hable en la misma medida que sucede, ¿no? Y que corramos este velo y que deje de ser algo que está oculto a plena luz. Pero tenemos que hablar de una manera que nos convoque a la acción, ¿no? Que digamos, bueno, mira, esta es una problemática que afecta a 1 de cada 5 chicas y a 1 de cada 13 niños. Son 2 millones de chicos a nivel país. Bueno, no nos podemos dar el lujo de ignorar los síntomas, no nos podemos dar el lujo de no saber cómo detectar y actuar frente a estos casos. Tenemos que hablar, tenemos que perder la culpa o los pruritos a la hora de hablar de abuso sexual, porque es una realidad que ocurre. Totalmente. La primera reacción simplista sería, Paula, tomar el informe, ver cuáles son los 5 países que están al frente de las buenas respuestas a la problemática y copiar políticas. ¿Eso puede funcionar? Vos nos dijiste que es transversal la problemática a países ricos, países pobres, niveles socioculturales, socioeconómicos, pero esas diferencias culturales también y esas diferencias de volumen de respuesta del Estado tienen que ver también muchas veces con el funcionamiento de los propios países. ¿Puede funcionar esto de replicar políticas? Sí, de hecho, mira, hay un modelo que se llama Inspire, que justamente lo que nos dice, ¿sí?, es recaba las buenas prácticas, las 7 estrategias que resultaron a nivel global que son efectivas, ¿sí?, para reducir la violencia contra los niños. Entonces, ahí se han sistematizado las prácticas para que cada país pueda evaluar, de acuerdo a su contexto nacional o a su realidad local, qué programas que ya sabemos que están basados en evidencia, ¿sí?, funcionar en otras partes. Entonces no tenemos que inventar la rueda, digamos, y empezar de cero, sino que tenemos buenos indicios de por dónde empezar al menos. Bien. ¿Cuáles son los países que están mejor en la situación? Los mejores países, de hecho, mira, México está muy bien a nivel de políticas públicas. Brasil, por ejemplo, tiene algo que sería genial que nosotros pudiéramos tener, que es un plan nacional con presupuesto asignado y resguardado por ley de presupuesto, digamos, con lo cual, independientemente de quién esté ejerciendo el cargo, la política de infancia no se toca, ¿sí? Esa es una buena práctica. Después, todo lo que es violencia entre pares, hay muchos programas muy buenos hechos por Canadá y hechos sobre todo por los países nórdicos. Digo, tenemos, hasta Romania tiene un excelente programa de prevención de la explotación sexual en línea de chicos. Digo, hay un montón de países a los cuales podemos mirar como para poder empezar a armar
lo que sería un plan, nuestra mayor deuda, que es tener un plan nacional para erradicar esta forma de violencia que afecta a 2 millones de niños. Totalmente. Te pregunto, Paula, también por el rol de la ESI, la educación sexual integral en la etapa de formación. ¿Impacta positivamente? ¿Qué resultado da? Bueno, la ESI fue de hecho destacada como una excelente práctica de la Argentina hacia el mundo, como herramienta de protección y prevención del abuso en niños. Eso me parece que es importante recalcarlo, porque parte de la agenda política últimamente se está discutiendo derechos básicos como este, ¿no? Sí, sí. Y me parece que es importante destacar el rol, y es más, algunos países han tenido incluso mejores resultados cuando la ESI la han ampliado, no solamente en las escuelas, sino que la empiezan a dar en los entornos comunitarios, para que los padres también las reciban, los adultos también reciban estos componentes, y entonces se genere como un entorno de mayor protección a los niños. Sí, totalmente. No, bueno, está lamentablemente en agenda para ser arrancada como política pública por algunos de los candidatos y tiene este trasfondo, ¿no? Mira, justamente una cosa, si me permitís agregarte, sí. Ayer estuvimos todos reunidos en la Cámara de Diputados esperando que los diputados dieran quórum para el tratamiento de una ley que fue aprobada por unanimidad en el Senado, que es establecer protocolos mínimos para todos los espacios en donde transcurre la vida cotidiana de los niños, ya sean públicos o privados, clubes, comedores, instituciones religiosas, darles herramientas mínimas de detección y prevención del abuso sexual. Lamentablemente, esto se ve que no fue un tema prioritario de la agenda política porque no llegamos a hacer quórum. Y esto es una vez más donde vemos el divorcio entre las prioridades de la gente y a veces de nuestros representantes, ¿no? Porque hicimos una petición en Change y en menos de 24 horas, dirigida a los diputados para pedirles que traten esta ley con urgencia antes de que pierda estado parlamentario, y en menos de 24 horas sumamos más de 20.000 firmas. Esto es algo que sí tenemos que hacer. Nosotros no contamos con protocolos que son herramientas básicas de detección. Sí, totalmente. Preocupante. Estamos con Paula Wachter, directora de la Fundación Red por la Infancia. Importante visibilizar el informe que nos permite debatir todo esto y buscar soluciones, concientizar sobre la necesidad de profundizar políticas y de nuevas políticas también. Paula, por último, agradeciéndote el tiempo. Es muy interesante el trabajo de la Fundación, además de la lucha por generar leyes y demás, en el acompañamiento que hacen a las víctimas. Contá en 2 líneas sobre eso, y me interesa la parte humana, me interesa cómo es ese trabajo con las víctimas y qué perspectiva hay en los casos, haciendo una generalización, de la recuperación de esa persona de ese tránsito tan duro que le tocó en la vida. Mira, lo importante es que cuando uno lo puede poner en palabras y es creído, ya más de la mitad del camino de recuperación está garantizado. Es importante saber que cuando las víctimas pueden poner en palabras o en comportamientos lo que les está pasando, están pidiendo ayuda, y nosotros los adultos tenemos que creerles y resguardarlas, ¿no? No es fácil, porque la verdad es que nadie está preparado, los adultos en general no estamos preparados para lo siniestro a lo que nos enfrenta el abuso sexual, porque sabemos que en el 80% de los casos el agresor es parte de nuestra familia o de nuestro entorno cercano, o sea, la amenaza no viene de afuera, lo cual se hace bastante complejo poder sostener este tipo de casos. Las consecuencias del abuso son graves, son delitos graves y perduran en el tiempo, pero no son una sentencia sobre cómo tiene que ser la vida de esta persona. Una persona con un buen tratamiento, un buen acompañamiento,
realmente va a poder rehacer su vida y superar con mucha resiliencia esto que nunca le debería haber pasado. Lo que hacemos nosotros es justamente acompañarlas y guiar a las víctimas en cómo es este proceso, porque realmente el proceso, además de ser muy largo, es muy confuso. Entonces, la idea y lo que hacemos principalmente nosotros es poder acompañarlos para saber qué le tienen que pedir a quién y cómo, ¿no? Que parecería una trivialidad, pero no lo es, porque muchas víctimas se quedan en estas fracturas de no articulación entre distintos agentes del Estado. Uh-huh. Bien, importantísimo. Paula, nuevamente gracias, muy importante la charla. ¿Hay alguna página o red social donde la gente se pueda remitir directamente por información? Sí, por supuesto. Mira, si ponen redporlainfancia.org, ahí tienen los informes, guías de detección, material comunitario, campañas que pueden replicar ya sea para niños con discapacidad. Hicimos una campaña para niños sordos de prevención y detección. Todos los materiales son de libre disponibilidad, así que nada, a disposición de la audiencia siempre. Excelente, Paula. Gracias nuevamente. No, a vos. Paula Wachter, directora de la Fundación Red por la Infancia. redporlainfancia.org para encontrar toda la data y esta tabla de posiciones de muy mal desempeño para la Argentina. 49 de 60 en el nivel de respuesta y última en el continente. Puso ejemplos nuestra entrevistada de México, de Brasil, obviamente siempre los países del norte de Europa, Noruega, Finlandia, Suecia, están a la cabeza de ese tipo de políticas progresistas. Canadá también. Bueno, estamos hablando de una transversalidad en la que Argentina no puede no estar, porque tenemos la conciencia, tenemos los recursos, falta la acción del Estado y falta terminar de dimensionar la problemática. Interesante informe, interesante charla, cuestiones que tenemos que abordar, que profundizar todo el tiempo. Lo hacemos desde el aire de la Patria de las Moscas, por todas estas radios que aquí va a mencionar nuestra queridísima Patricia Pons, que nos ponen en los diales, en las antenas de los territorios.